Hola, buenos días. En este video vamos a abordar el tema de la presión, así como de las escalas que usamos para medirla y de cómo están relacionadas entre sí. Vamos a hablar de la presión atmosférica, la presión absoluta y la presión manométrica. Bien, empecemos por el concepto de presión atmosférica. Este concepto ya es un tanto antiguo, del siglo XVIII, de los 1700. En ese entonces, uno de los miembros de la familia Torricelli realizó un experimento porque él ya sospechaba que había una relación entre lo que se dio por llamar la presión atmosférica y la altura con respecto al nivel del mar. Él sospechaba que había alguna relación, aunque no estaba muy seguro. Y para verificarlo, pues hizo un experimento donde tomó un tubo de vidrio y lo llenó con mercurio, y ese tubo lo invirtió y lo puso también sobre un depósito lleno de mercurio. Entonces aquí se producía una columna de vacío, un espacio vacío. Y para verificar que hubiera una relación entre esta columna y la altura sobre el nivel del mar, escogió pues una pequeña montaña, tal vez un cerro diríamos nosotros, cerca del lugar donde vivía en Francia, y puso, no sé, a varias personas, a cada una con uno de estos instrumentos. Una la puso en la base de la montaña, luego alguien más adelante y luego hasta la cima. Entonces se pusieron a registrar todas las condiciones climáticas que pudieran tener algún efecto, la hora del día, la temperatura, si se nublaba, todo. Entonces, pues después de revisar los datos, vio que la única, no sé, el único factor que tiene un efecto significativo sobre esta columna era la altura en la que se encontraban. El barómetro que estaba en la base básicamente se mantenía constante, el que estaba a la mitad de la montaña igual permanecía a una cierta altura fija, y el que estaba más alto pues a otra. Pero entre ellos tenían diferencias. Entonces se concluyó que había una relación entre la altitud en la que se encontraban y esta columna de mercurio, y de ahí fue donde llegó al concepto de presión atmosférica. Nosotros pues ya estamos un tanto más relacionados, aunque es para nosotros tan cotidiana esta experiencia, pues de que no tenemos una conciencia muy clara, porque es una condición, digamos, natural. Pero pues podemos decir que al nivel del mar hay una columna de atmósfera por encima de nosotros, y esta columna es máxima a nivel del mar y va descendiendo conforme ascendemos con respecto al nivel del mar. De tal manera que si estamos, por ejemplo, en Mazatlán, pues experimentamos una cierta presión atmosférica, pero luego si ascendemos a un lugar como Chihuahua, que está como unos 1430 metros sobre el nivel del mar, pues vamos a experimentar otra condición. Si continuamos ascendiendo a un lugar, digamos, como la Ciudad de México, está 2200, o Toluca 2600, nosotros, ¿verdad?, que estamos acostumbrados a la atmósfera de Chihuahua, pues sí ya sentiríamos una diferencia por haber menos columna de atmósfera digamos, en Toluca que en Chihuahua. Y ya no se diga si ascendemos a una montaña ya de altura considerable, como pudiera ser el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Pico Orizaba, que es el punto más alto que hay en México. Ahí pudiéramos llegar a experimentar lo que se conoce como mal de montaña, porque pues a haber una capa más delgada de atmósfera, va a haber menos oxígeno. Entonces tenemos sí cierta compresión, aunque a la vez estamos acostumbrados a la presión atmosférica y pues no notamos mucho los efectos hasta que estamos en una situación muy diferente, que pudiera ser básicamente un lugar bastante más alto del que estamos habituados. En cuanto a las unidades, pues una altura de 76 centímetros o 760.1 milímetros, siendo más exactos. Esta es la presión que típicamente encontramos al nivel del mar. La verdad es que sí hay ciertas variaciones dependiendo de las condiciones atmosféricas locales.
Si tomamos dos puntos al nivel del mar, como por ejemplo Mazatlán y Veracruz, sí encontraremos ligeras variaciones, porque en ambos lugares no va a haber la misma temperatura, la misma cantidad de humedad. En casos un poco extremos, por ejemplo, cuando se presenta un huracán como en el Caribe, las condiciones promedio de la atmósfera pues cambian considerablemente, hay mucha más humedad y se experimenta un cambio de presión ya bastante notable, que sobre todo personas con algún padecimiento, por ejemplo, cardíaco pueden resentir. Entonces estas unidades de longitud, 76 centímetros de columna de mercurio, es una forma de expresar una presión atmosférica. Existen otras unidades como el pascal, el kilopascal. Este valor 76 centímetros de columna de mercurio equivale a 101.3 kilopascales o a 14.7 PSI en el sistema inglés. Existen algunas otras unidades, el bar, por ejemplo, que es muy cercano a un bar, es muy cercano a una atmósfera, son 100 kilopascales y a veces se confunde su uso. Existen unidades que no son estándar, como la atmósfera técnica, que es la fuerza que ejerce un kilogramo masa sobre un centímetro cuadrado y anda por ahí de los 98.1 kilopascales. Esta no es una unidad estándar, sin embargo sí es usada en algunos ámbitos por ser un kilogramo sobre centímetro cuadrado. Pues de hecho es esta, kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. También se habla de un Torricelli, que un Torricelli es 1 milímetro de columna de mercurio. Entonces, pues existen varias unidades. Ahorita vamos a empezar por las unidades estándar de los sistemas, que serían en el sistema internacional 101.3 kilopascales y su equivalente en el sistema inglés 14.7. Esas son las unidades con las que vamos a empezar a hablar de la presión atmosférica. Ahora, existe otro tipo de medición de la presión, que es la presión manométrica. Habíamos comentado que la presión atmosférica se mide con un barómetro. El clásico es el de mercurio, aunque también existen digitales. Pero en el caso de la presión manométrica, pues vamos a usar justamente un manómetro. El manómetro lo que va a hacer es que va a tomar como su punto de referencia la presión atmosférica local. Y con presión atmosférica local me refiero a la presión que puede hacer aquí en Chihuahua, o en Mazatlán, o en Ciudad de México. Entonces, con respecto a esa presión, va a medir un incremento, o sea, por encima de esa presión o por debajo. Entonces, si ustedes buscan ahí en Google, le ponen la palabra manómetro y se van a imágenes, van a ver que generalmente la imagen que está mostrando es en cero. Entonces, si yo pongo un manómetro, como cualquiera de estos dos, aquí no se ve la conexión, aquí sí se ve. Pero si lo pongo en la atmósfera, pues siempre vamos a estar marcando cero, porque el manómetro no mide la presión atmosférica, mide los cambios que hay contra esta presión. Si yo este manómetro que está en cero me lo llevo a Mazatlán, va a seguir marcando cero. Esto solo va a marcar un valor cuando haya una presión, por ejemplo, en una tubería, en una línea de aire comprimido, no sé, en la línea de refrigerante de un sistema de refrigeración. Cuando hay un cambio con respecto a la presión atmosférica, pues me va a marcar un valor positivo. Y si es una presión de vacío, como en este caso, vean que en este caso la escala está, por decirlo al revés, empieza en este extremo y se mueve en este sentido para marcar valores negativos. Entonces esto mide una presión de vacío. Por ejemplo, ahí en los supers hay como un sistema ahí de tubos de vacío. Tal vez lo han visto, a que las cajeras ponen dentro de un contenedor, ponen ahí documentos y lo ponen en el sistema. El sistema está vacío y pues por así decirlo succiona, jala ese cilindro que ponen ahí las cajeras. Entonces, puede haber presiones de vacío, que lo que aquí me está diciendo es que con respecto a la presión atmosférica, está por debajo, y con respecto a la presión atmosférica, está por encima.
Igualmente cuando hacemos una succión con un popote, por ejemplo, ahí lo que estamos creando es un vacío, o sea, estamos creando un vacío parcial. Estamos jalando parte de la atmósfera y eso permite que el líquido en el vaso ascienda por el popote. Entonces, retomando el punto de que el manómetro parte de la presión atmosférica y nos dice si hay una presión por encima de las condiciones locales o por debajo. Y también existen pues otros tipos de manómetros, como en este caso es un manómetro diferencial. Este no mide un valor específico, o sea, sino que compara dos puntos y saca la diferencia. Una aplicación que pudiera ser un tanto cotidiana es cuando tenemos un área de fumadores y un área de no fumadores. Entonces, pues siempre ahí lo que se busca controlar es que el humo se mantenga confinado en el área de fumadores. Entonces, lo que se hace es que el área de no fumadores va a tener una presión mayor y siempre queremos que sea un poquito mayor. Generalmente con un valor de presión relativamente pequeño se logra eso, algo como 0.2 kilopascales. Si yo tengo mi área de fumadores a una presión por encima de la de fumadores, entonces el área de no fumadores va a empujar el aire y mantenerlo confinado en la de fumadores. Eso también se puede usar en áreas de hospital, en áreas limpias. Hay muchas fábricas que necesitan procesos con una atmósfera limpia. Pudiera ser, por ejemplo, donde hacen los cartuchos de inyección de tinta. Ahí también se requiere mucha limpieza y se tienen cuartos limpios, y una de las formas es mantener una presión positiva adentro del cuarto para que, digamos, las partículas que están afuera no entren. En otras industrias, como donde fabrican los microprocesadores, ¿verdad? Pues también se requiere mucha limpieza. Y ahí lo que se busca es una diferencia de presión. ¿Por qué? Porque puede haber cambios ligeros durante el día de la presión atmosférica, y si estamos conservando una diferencia, vamos a asegurar que aunque haya cambios, siempre vamos a tener un área con una presión por encima de otra. Este manómetro que está aquí no es un manómetro digital. Tiene algunos rangos ya predeterminados que no aparecen aquí en la imagen. Entonces nos marca 3 áreas: verde, amarillo y roja. Se puede usar, por ejemplo, cuando se tienen filtros en un sistema de extracción. Conforme se va tapando el filtro, este indicador va cambiando. Entonces, cuando está nuevo puede estar aquí en verde y se va a ir moviendo conforme se va ensuciando. Ya cuando llega el amarillo, pues es el indicador de cambio, y el rojo pues ya definitivamente significa que no está funcionando. Todos estos son manómetros y miden el valor con respecto a la presión atmosférica. De hecho, aquí viene esta nota, miren que es importante. Cuando usamos la escala manométrica, el cero de esta escala es la presión atmosférica. Si decimos que un manómetro mide 5 psi positivos, estamos expresando que la presión en ese punto del sistema está 5 psi arriba de la atmósfera local. El sistema, les digo, pudiera ser una tubería o un sistema de aire comprimido, una línea de aire comprimido. Entonces, si el manómetro dice 5 psi, o sea, positivos, estamos por encima de la presión atmosférica. La presión, o sea, tenemos una presión atmosférica y ese sistema está 5 psi por encima. Pero si decimos -3, bueno, aquí le cambié las unidades. Aquí hubiera convenido mejor. Vamos a ponerlo en las mismas unidades para que tenga más sentido. Vamos a ver. Si decimos -3 psi, estamos expresando que la presión en ese punto del sistema está 3 psi por debajo de la atmósfera local, que es lo que les digo que pudiera pasar en un sistema de vacío. Bien, entonces ya tenemos nuestros dos instrumentos de medición: el barómetro para la presión atmosférica y el manómetro para medir la presión dentro de un sistema. Estas dos escalas de medición se combinan para formar lo que llamamos la presión absoluta, que es la suma de estas dos presiones, la atmosférica y la manométrica.
Aquí puse una foto de un barómetro de columna de mercurio antiguito, digo, todas se usan, pues es bastante digamos, práctico. Sin embargo, pues tiene algunas dificultades como el hecho de usar mercurio, ¿verdad? Que es un metal muy tóxico. Pues se puede quebrar, entonces tiene ese inconveniente y pues no es tan preciso porque depende de la lectura que hagamos con nuestra vista. Pues claro que existen ya barómetros digitales más precisos, no tienen el problema del mercurio y pues se pueden conectar, por ejemplo, a un sistema que esté recolectando datos. Pero cualquiera de estos dos nos va a dar la lectura de la presión atmosférica y va a ser un manómetro. Y aquí vienen los valores que habíamos comentado, lo que llamamos atmósfera estándar, porque les comentaba que puede haber, no puede haber, va a haber variaciones pequeñas de la atmósfera de un lugar a otro. Entonces, esto es lo que se llama atmósfera estándar y estos valores pueden variar más o menos hasta 3, 5 kilopascales de un lugar a otro, de una época del año a otra, no sé, de una condición de verano a una de invierno, pero estos son constantes y cuando nos referamos a una atmósfera estándar estamos hablando de estos valores. Y por el otro, pues hablamos del manómetro que mide la presión de un fluido dentro de un sistema. Si sumamos estas dos presiones, obtenemos lo que le llamamos presión absoluta. Y esto está ilustrado aquí en esta gráfica. Esta línea de abajo, donde dice 0 bar absolutos, vacío, esto es lo que sería el vacío absoluto. Esta condición, pues en mecánica clásica, que es lo que estudiamos nosotros, pues básicamente no existe. El vacío absoluto no existe. Siempre va a haber un poquitín de presión. Nosotros aquí en la superficie de la Tierra, a nivel del mar, pues tenemos 101.3 kilopascales. Si nos fuéramos al espacio, todavía quedaría un poquitín ahí, unos átomos que estarían generando presión. Entonces, en el campo de la mecánica clásica, pues no existe el vacío perfecto, vacío absoluto, sino algo muy cercano a ello. Y aquí es la presión que se experimenta a nivel del mar. Aquí lo está expresando en bares. Es lo mismo 1.01325 bares que 101.3 kilopascales. Los 25 que vienen aquí indicados, o sea, sí son parte de la atmósfera estándar. Sin embargo, pues es una diferencia pequeña y por cuestiones prácticas no lo escribimos todo. No se pierde precisión para los cálculos que hacemos en clase y en términos generales en la práctica. Ahora, esta es la presión atmosférica al nivel del mar. Entonces, yo aquí puedo tener una condición, este es mi nivel de referencia donde empieza la manométrica, y puedo tener un vacío parcial o puedo tener una presión por encima de esa presión atmosférica. Y esta es la presión relativa medida con el manómetro. Si el manómetro me mide aquí 5 psi o vamos a ponerlo en bares, 0.2 bares, pues entonces estoy midiendo un valor por encima. Si es un valor de vacío parcial, se va a ir hacia abajo, o sea, con respecto a la atmósfera, que es esta línea, aquí me está generando un vacío. Esto lo volvemos a visualizar aquí en esta tabla donde ya podemos ver la relación que existe entre los tres. Recuerden que la fórmula es presión absoluta es igual a presión atmosférica más manométrica. Entonces, vamos a empezar por la atmosférica porque me parece la más natural. Digamos que estamos al nivel del mar. Entonces uso un barómetro y mi barómetro me dice que estamos a 14.7 psi. Si yo estoy en un lugar abierto a la atmósfera, así en una habitación, en un cuarto, en la calle, esto es mi valor de presión atmosférica. Ahí no estoy dentro de ningún sistema de fluidos y por lo tanto no hay presión manométrica. Si pusiera mi manómetro, pues mi manómetro, le digo, no detecta nada porque está nomás viendo la atmósfera, por así decirlo, y me pone un 0. Entonces cuando sumo estos dos valores, la presión absoluta me da 14.7 psi. También dicho de otra manera, si no estoy midiendo la presión dentro de un sistema, la presión absoluta y la atmosférica va a ser la misma. Pero si ahora ya estoy estudiando un punto en un sistema, nuevamente imaginemos una línea que está conduciendo agua y que tiene cierta presión, digamos dentro de una manguera, y conecto un manómetro a esa manguera,
Entonces me mide una cierta presión. Ahora sí estás midiendo la presión dentro del sistema, 5 psi. La atmosférica no ha cambiado porque estoy en el mismo lugar. Entonces la absoluta sí cambió porque la absoluta es la suma de estas dos. Igualmente, si en ese mismo lugar, a nivel del mar, sigo teniendo mis 14.7 de psi y pongo mi manómetro en una línea de vacío, entonces me va a registrar un valor por debajo de la presión atmosférica y esta presión manométrica es negativa. Entonces cuando la sumo, la presión absoluta es 11.7. Entonces vean que si yo me ubico primero en mi presión atmosférica, que es mi nivel de referencia, 14.7, y si me dan un valor de presión absoluta y es mayor, pues quiere decir que estoy registrando una presión dentro de un sistema, una presión positiva. Y si mi presión absoluta está por debajo de la atmosférica, pues entonces estoy detectando una condición de vacío. ¿Ok? Bien. Eso mismo está expresado nuevamente en esta gráfica, que es similar a la anterior, a la que habíamos visto, a la de esta página. Esta está aquí referenciada al nivel del mar y toma esta línea como el 0 y hacia acá es positivo y acá es negativo. Esta de acá es básicamente lo mismo, solo que aquí no está agarrando un valor en particular. Este aplica, para decirlo, para cualquier lugar. La imagen anterior aplica a un lugar al nivel del mar, pero esto aplica para cualquier lugar. Yo tengo mi presión atmosférica. Entonces, si tengo una presión manométrica positiva, voy a andar en esta zona. Si tengo una presión de vacío parcial, voy a andar en esta zona. Teóricamente, si hiciera un vacío perfecto, llegaría aquí, al cero absoluto. Como les decía, pues en el mundo de la mecánica clásica eso no existe. Entonces, la presión manométrica puedo tener valores positivos y negativos. Pero en la presión absoluta, como esta parte del vacío absoluto, esta solo me entrega valores positivos. Vean, por ejemplo, aquí, que yo tenía dentro de un sistema de vacío, tenía un valor negativo. Sin embargo, la presión absoluta va a ser positiva y siempre va a ser así. Lo único es que esta presión absoluta está debajo de la atmosférica y por lo tanto me está denotando un vacío parcial. Ok, continuemos. En cuanto al vacío absoluto, miren, esta es una tabla que nos ilustra algunos rangos de presión para ubicarnos en lo que le llamamos presión atmosférica estándar y vacío parcial, alto vacío, vacío perfecto. Esta es la presión atmosférica a nivel del mar, la presión atmosférica estándar. El otro extremo estaría acá en el 0, donde tendría un vacío perfecto. Pero vean que ni siquiera en el espacio exterior tengo valores de presión absoluta de 0. Tengo una presión muy pequeña, pero no es 0. Lo que nosotros le llamamos alto vacío es estos valores de 0.1 pascales a 1 por 10 a la menos 7, que sería una 10 millonésima de pascal. Es lo que le llamamos alto vacío, que muchas veces se usa para empaquetar alimentos, ¿verdad? Y pues puedo tener otros rangos de vacío. A lo mejor yo lo que pudiera generar con mis pulmones, si hiciera una succión, pues andaría en este rango, en un vacío bajo. Por supuesto, los pulmones pues, de una persona no son comparables a una máquina y pues no tienen la misma capacidad. Ok, miren, este es un ejemplo de por qué sí es relevante el tomar en cuenta la presión atmosférica, la presión manométrica y su relación al sumarlas para obtener la presión absoluta. Este es digamos, un diagrama de una situación que me tocó en una empresa donde trabajé en una maquiladora. Se fabricaban unas válvulas de gas para las secadoras de ropa. No eran así unos dispositivos súper complejos, pero sí tenían su ciencia, por así decirlo. Entonces, así representado en forma esquemática, era una pieza así un poco de esta forma, y por aquí tenía una entrada donde se conecta el gas para la secadora. Por aquí viene la tubería con gas, y ese gas pues tiene cierta presión. Aquí le puse un valor ahí aproximado, 25 psi de presión. Entonces ese gas entraba aquí por el mecanismo de la válvula y tenía un tornillo
que lo que hacía era una válvula, ese tornillo se subía y se bajaba para regular la cantidad de gas que pasaba, o más que la cantidad, la presión. Esa era una válvula que generaba una caída de presión. Entonces ya el gas, después de entrar por la tubería y pasar por el tornillo de regulación, salía hacia el exterior y es lo que generaba la combustión. Entonces esas válvulas originalmente se fabricaban allá en Estados Unidos, en San Luis, Missouri, que es un lugar que está bastante bajo sobre el nivel del mar. No recuerdo exactamente, pero yo creo que anda en los 200 metros sobre el nivel del mar. Está bastante bajito. Sin embargo, Chihuahua pues está a una altura ya, digamos, intermedia, a unos 1430 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que cuando se fabricaban en San Luis, se les ponía esta presión de entrada y se hacía una cierta regulación, y entonces ya se sabía la presión que se iba a obtener a la salida, y esa presión pues era importante porque era un reflejo de la cantidad de gas y de la fuerza con la que iba a salir, y tenía que ver con el ciclo de calor que hacía la secadora. Entonces, cuando esos productos empezaban a fabricar en Chihuahua, lo que se hacía es que se hacía el mismo ajuste. O sea, la primera corrida se repitió el proceso de fabricación en San Luis, entonces se hacía el mismo ajuste, pero la presión atmosférica que había en Chihuahua era diferente. Entonces, la oposición que presenta la atmósfera en Chihuahua era diferente, era menor. Entonces, eso se reflejaba en que las válvulas no cumplían con el ciclo al que estaban diseñadas. Si, por ejemplo, le poníamos un ciclo donde dijera, pues, ropa suave, ¿no? Que no produzca tanto calor, pues ese ciclo no se cumplía, y lo que hubiera pasado, pues, es que iba a echar a perder la ropa, la podría calentar de más y echar a perder. Entonces lo que se tenía que hacer era vamos a decir, un ajuste tomando en cuenta esta diferencia de presión. O sea, esta diferencia de presión atmosférica es la que está aquí. Entonces ya se tomaba esto en cuenta y se hacía un ajuste en el tornillo de regulación distinto para que la válvula operara igual. Entonces, en aquellos dispositivos que tengan un funcionamiento similar, se pueden ver afectados, depende de las condiciones atmosféricas locales. Bien, ya para redondear esto, vamos a hacer unos problemas numéricos usando nuestra misma fórmula, que la vamos a repetir constantemente, de presión absoluta es igual a la suma de la presión atmosférica más la manométrica. En este primer ejemplo, tenemos, si se expresa una presión de 155 kilopascales manométricos como presión absoluta. La presión atmosférica local es 98 kilopascales. Pues simplemente escribimos nuestros datos. Nuestra presión manométrica es 155. Nos piden que la expresemos en presión absoluta y nos dan los datos de la presión atmosférica. Es una ecuación muy sencilla con 3 términos, y teniendo 2 de ellos, pues lo podemos obtener el tercero. Entonces simplemente sustituimos y la presión, bueno, aquí lo puse invertido, pero pues no importa, el orden de los sumandos no altera el resultado. Entonces tenemos 98 kilopascales atmosférica y 155 kilopascales manométrica. Lo sumamos directamente y pues ya nos da la presión absoluta, 253 kilopascales. Muy sencillo. En el ejemplo 2, si se exprese una presión de 225 kilopascales absolutos, entonces al decir aquí absolutos me está diciendo que esta es la presión absoluta como presión manométrica. La presión atmosférica local es 101 kilopascales. Es igual, escribo nuestros datos, la presión absoluta, la presión manométrica es la incógnita, la atmosférica también es un dato. Escribo nuestra fórmula, sustituimos, y en este caso pues la presión manométrica es 124 kilopascales. Entonces hay algún sistema que está experimentando una presión por encima de la atmosférica de 124, por eso nuestra absoluta es 225. El número 3. Expresa una presión de 10.9 psi absolutos. O sea, esta A, la forma de expresar absolutos pudiera ser así, entre paréntesis,
o con esta son equivalentes a estas notaciones. Entonces tenemos una presión de 10.9 psi absolutos como presión manométrica. La presión atmosférica local es 15 psi. Se preguntarán por qué la atmosférica está arriba de 14.7. Puede ser por lo que les comentaba de la variación natural que se da en las condiciones atmosféricas, o incluso hay algunos lugares en el mundo, pocos, que están por debajo del nivel del mar. Hay algunas como poblaciones que están en las orillas del Mar Muerto, allá por Israel, por Palestina, y están por debajo del nivel del mar, entonces van a tener una presión ligeramente mayor de la atmósfera normal. Por eso aquí es 15 psi. Digo, no es una situación común, pero sí se puede dar. Entonces vean, si lo vemos visualmente, si nuestra absoluta está por debajo de la atmosférica, pues hay una presión de vacío. Si nos regresamos a nuestro diagrama, si nuestra absoluta dice 10.9, o si agarramos la atmosférica, creo que es más fácil iniciar con la atmosférica como referencia. Esta es la atmosférica y nos dice que está 15, pero la absoluta está a 10.9, pues evidentemente hay una presión manométrica negativa, una condición de vacío parcial. Entonces igual, ponemos nuestros datos, esta es la absoluta, la manométrica es incógnita, la atmosférica, sustituimos y sí, pues nos queda una presión manométrica negativa que indica una condición de vacío parcial. Y digo vacío parcial porque para que hubiera un vacío absoluto tendría que sacar todas las partículas de todos los gases y de lo que esté flotando ahí en la atmósfera para lograr un vacío absoluto, que sería, en este caso sería una presión manométrica de menos 15 psi, lo cual, como hemos dicho, no es real, no es en el campo de la mecánica clásica. En hace como probablemente 2 años, tal vez les tocó ver un video que circuló mucho ahí en redes sociales. Era un experimento donde se tenía una cámara donde se hacía un vacío casi perfecto, y era para comprobar el experimento de Leonardo da Vinci, donde subía a la torre de Pisa y aventaba creo que una bola de plomo y aventaba un objeto más ligero. No recuerdo exactamente qué era, pero cuando lo aventaba de la torre de Pisa, pues evidentemente la pieza de plomo caía más rápido, aunque ambos objetos tenían aproximadamente la misma masa. Entonces ahí la razón era pues la fricción del aire actuaba diferente sobre ambos objetos. Entonces en este experimento que les comento en redes sociales, se tenía una cámara y se hacía un vacío casi perfecto y se dejaban caer los dos objetos y caían a la misma velocidad. Pues esto era efecto de la ausencia casi total de atmósfera. Ok, pues terminemos con este último. Dice, exprese una presión de menos 6.2 psi-G. La letra G pues es la abreviación de gauge, o podemos decir instrumento, y es una forma también de designar la presión manométrica, así como la A se usa para designar la presión absoluta. La G es una de las formas que se usa para designar la presión manométrica, y esta es una presión manométrica de vacío. Entonces nuestra presión absoluta va a estar por debajo de la atmosférica, y es el único dato que nos dan. Así con este dato no podemos resolver porque en la ecuación hay 3. Cuando no nos den ninguna mención sobre la presión atmosférica, tomamos como referencia la presión atmosférica estándar, que es 14.7 psi o 101.3 kilopascales. Entonces aquí está nuestra presión manométrica negativa, la absoluta es la incógnita y no nos dieron datos de presión atmosférica, entonces tomamos la estándar, 14.7. Pues igualmente escribo nuestra ecuación, sustituimos y nuestra presión absoluta es 8.5, y como comentamos, si la absoluta está por debajo de la atmosférica, entonces la única condición posible es que tengamos un vacío parcial, que en este caso era menos 6.2 psi. Bien, con esto terminamos esta parte de las escalas de presión. Como siempre, gracias por su atención. Hasta luego.